exclusiva, les saluda Isabel de Estrada del programa radial Mujer Aún Hay Esperanza de Guatemala. Bienvenidos a la edición 261. Hoy tendremos a la licenciada Melvi de León de Fraternidad de Formadores con Carácter Integral FFCI de Guatemala. El tema de hoy es ¿cómo llego a fin de mes? Bienvenida, licenciada, a Mujer Aún Hay Esperanza. Muchas gracias, hermana Isa, y un saludo muy cordial a todas las oyentes y los oyentes también del programa Mujer Aún Hay Esperanza. Como siempre, es un hermoso privilegio poder compartir con ustedes. Y gracias, hermana Isa, por el privilegio de poder compartir un tema tan interesante que a todos nos es de utilidad todos los días de nuestra vida, los meses del año también. Así que en el tema de las finanzas hay mucho que aprender. Ajá, hay veces, ¿verdad? Nosotros decimos, bueno, tengo este dinero, pero ¿cómo hago yo para que me alcance si todo ha subido? Si la canasta básica está más alta, ya no son los mismos precios del año pasado, si tengo a lo mejor más gastos o se me han incrementado. Pues hoy estaremos hablando de esto. Así que quisiera preguntarle, ¿usted nos puede dar 3 secretos para ganar? Bueno, cuando hablamos del tema de cómo llego a fin de mes, cómo se relaciona con llegar a fin de mes con nuestra vida balanceada, que tiene que ver con el dinero, la pareja, si es que somos casados, los hijos, el amor, la salud, la familia, entre otros. Bueno, y uno pudiera sumarle también a esto el tema del trabajo. Así que existen estos 3 principios que nos guían hacia la prosperidad y al bienestar integral. ¿Quién no conoce gente que haya pasado por esta experiencia de no llegar al final del mes? Y creo que es el dilema que todos los seres humanos tenemos de si vamos a llegar o no vamos a llegar al final del mes. Y a lo que yo quiero animarle es a que en principio confiemos en Dios. Porque si no ponemos nuestra confianza en el Señor, pues no vamos por ningún camino. El Salmo capítulo 37, que es uno de mis salmos favoritos, dice que tenemos que aprender a deleitarnos en el Señor. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y cuando leemos todo el pasaje del Salmo 37, la palabra confiar es muy repetitiva. Por lo menos se menciona entre unas 5 a 7 veces la palabra confianza. Una de las bendiciones que tenemos es ser hijos de Dios, ser hijas de Dios. Pero a veces en el terreno de la práctica nos cuesta confiar en Dios plenamente y nos cuesta también creer en el poder que Él tiene, porque si yo tengo la actitud de levantarme cada mañana y pensar que Dios está interesado en bendecir nuestras finanzas, entonces la percepción de nuestra vida cambiaría completamente. Cuando hablamos de tener una actitud diferente, tenemos que pensar en que en el proceso de nuestra vida hemos madurado y hemos tenido cambios. Bueno, el primero está en tener una actitud diferente. El segundo, en tener un carácter maduro, y el tercero, un plan eficaz. Y ahora vamos a hablar de cómo tener un carácter maduro. En principio, según las estadísticas, 8 de cada 10 mujeres somos buenas administradoras. De hecho, el doctor Andrés Panasiuk dice en su libro ¿Cómo llego a fin de mes? Conozco a muchas mujeres que podrían llegar muy bien a ser ministros de economía en el país donde viven y nos podrían dar grandes lecciones de vida. Wow, dije yo, ojalá pudieran nombrarme aquí en mi país, yo iría con mucho gusto. Pero pensando en tener un carácter maduro, ¿cómo se obtiene? Voy a hacer una analogía que leí precisamente en el libro Cómo llego a fin de mes, y el doctor Andrés ahí hablaba de algo que nos ocurre a todas las personas. Cuando éramos niños, siempre nos decía mamá especialmente, ¿verdad? A veces no tanto el papá, pero la mamá siempre nos decía que teníamos que comer vegetales, que teníamos que comer ciertos alimentos, y especialmente los vegetales uno los aborrecía porque uno creía que no eran sabrosos.
por muy bien que los prepararan, no había manera que uno quisiera consumirlos. Y entonces se pasa uno la vida de su niñez negándose a comer algo nutritivo como son los vegetales, y en Guatemala que tenemos tanta riqueza de vegetales, y entonces vamos creciendo en el camino de nuestra vida. De niños decimos no, de adolescentes decimos no, y llega un momento en nuestra vida adulta que uno dice, ¿cuánta razón tenía mamá al decirnos y al obligarnos que comiéramos esos vegetales? Porque eso nos iban a hacer mucho bien en nuestra vida nutritiva, en nuestro desarrollo, en nuestro crecimiento. Y entonces, cuando uno ya es adulto, uno decide comer esos vegetales y repetir el patrón con sus hijos si uno los tiene. Y pensando en eso, pues en la vida económica hay principios que fueron escritos hace más de 2000 años respecto al tema de la mayordomía y cómo manejar el dinero. Y a veces los conocemos, pero no los queremos practicar en nuestra vida. Pero lo mismo ocurre entonces con nuestras decisiones económicas. Es imperativo que maduremos y crezcamos en nuestro carácter para tomar las decisiones diarias que nos van a llevar en la vida. Pero ¿cuándo es cuando uno llega a tomar esas decisiones de decir ya no? Porque el principio es el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, uno de los pasajes que nos memorizamos. Está hablando de que Dios es el dueño, Él es el Señor de todo. Pero yo sufro entonces administrando la economía porque me considero dueña, y ese es el problema que la mayoría de personas tenemos. Tenemos que aprender a vernos como administradores. Y fue escrito hace más de 2000 años. Y bueno, viene otra enseñanza que nos hace recordar que no salgamos de fiadores de nadie, que no seamos garantes de nadie. Es un principio y es una advertencia escrita hace más de 2000 años. Y entonces viene la amiga, viene el familiar, el compañero de trabajo, y empieza a decirnos su necesidad. Dice, mira, hoy por mí, mañana puede ser por ti, ¿podrías ayudarme? Y uno con su corazoncito, ¿verdad? Y uno dice, no, ¿será que ayudo o no? Y termina uno cayendo, y después va uno a buscar al asesor, porque el ser yo garante de esta persona, el ser fiadora de esa persona, juntamente con ella estoy tomando la responsabilidad. Pero el principio fue escrito hace más de 2000 años. Pero mi mamá decía un dicho muy importante: las experiencias son compradas, mijita, así que tenga mucho cuidado. ¿Y cuánta razón tenía mi madre? Porque cuánto dinero no nos ha costado aprender que ciertas decisiones no las deberíamos de tomar. Si hiciéramos una encuesta y preguntáramos a nuestros oyentes de este programa, ¿cuánto riesgo ha tomado usted? ¿Cuánto dinero ha perdido que le ha costado obtener esa experiencia? Es decir, yo ni de loca lo volvería a hacer, pero todos hemos pagado un precio, todos hemos pagado una consecuencia respecto a madurar en nuestra vida económica y tomar las decisiones correctas. Vanidad de vanidades, decía el predicador, todo es vanidad, porque me he construido casas, bueno, en esa época pues había comprado ganado, había invertido en tierras, y al final decía, ¿de qué me ha servido todo esto? Sigo teniendo sabiduría, pero neciamente he tomado decisiones que no satisfacen a mi corazón. Entonces, la avaricia y la codicia no nos permiten desarrollar un carácter maduro, y por tal razón nosotros deberíamos de tomarle la importancia y madurar en nuestro carácter cristiano, cambiando de adentro hacia afuera, porque el cambio no empieza de afuera hacia adentro, empieza de adentro hacia afuera, porque son las actitudes que nosotros tomamos en nuestra vida. Y estos principios de la palabra de Dios, para aprender a llegar a fin de mes, son los principios rectores de nuestra vida. Es a los que nosotros deberíamos de acudir para tomar esas decisiones, para poder llegar al final del mes, o por lo menos al final de la quincena, ¿verdad? Sí, y es que realmente sí necesitamos como que nos recuerden la palabra, porque a veces nosotros decimos, ok, ya lo leí, ¿verdad? Pero aparte es meditar en la palabra, poder comprender
y aparte es poder aplicarla, ¿verdad? Ahí sí que aplicarla. Así que recuérdense, la avaricia y la codicia no nos permiten entonces tener un carácter maduro. Estamos hablando cómo nosotros las personas podemos llegar a fin de mes y ahora entonces nos tocaría un plan eficaz. ¿Qué podemos decir de esto? Para tener un plan eficaz, toma en cuenta tres palabras claves: la diferencia entre necesidad, entre gusto y entre deseo. Este es un tema que atañe no solo a los jóvenes que están en el mundo laboral, sino también a todas las personas que estamos en el mundo laboral. ¿Por qué razón? Porque la mayoría no llega al final de la quincena o no llega al final del mes porque vive de gustos y deseos. Pero tenemos que pensar en las necesidades y para eso voy a darte el concepto de cada una de estas palabras. Las necesidades, bueno, ¿quién no las conoce? Son todas aquellas cosas que realmente necesitamos para sobrevivir, como el aire, que no podríamos estar sin el aire, ¿verdad? Si no el oxígeno no nos permitiría vivir. Entonces son todas esas cosas fundamentales que deben ser colocadas en el nivel más alto de prioridad. Esa es una de tus piedras grandes en la vida, tus necesidades. Y el gusto es algo que cubre una necesidad, pero es de una calidad más alta. Hay gente que dice que tiene la necesidad de ir a comer todos los fines de semana fuera de casa y lo ponen como una necesidad por el estrés que viven. Pero yo creo que no podemos vivir de estar comiendo en los restaurantes todos los fines de semana. Uno debería de planificar dentro de su presupuesto si podemos ir una vez al mes, porque aunque usted tuviera la liquidez para ir cada semana, pues no es conveniente, porque una persona sabia, una persona que tiene inteligencia financiera, no se va a gastar todo el dinero todos los fines de semana, sino que va a planificar en su economía realmente si puede hacerlo o no. Y el gusto, porque al final ir a comer fuera de casa es parte del gusto, o sea, la comida es la necesidad. Ir a comer fuera de casa es el gusto, porque no es lo mismo prepararme la comida en casa que ir a pagar a un restaurante donde me sirven y es delicioso, la verdad que uno disfruta esos momentos, pero debe ser planificado. Ojo, no se me pongan tristes, no estamos diciendo que no, simplemente estamos diciendo que hay que ponerle atención a las prioridades y cómo tomamos las decisiones. Y el deseo es algo que nos gustaría tener o hacer, pero que no es una necesidad básica. Yo sé que a la gente le gusta que le pongamos ejemplos. Porque si dicen, bueno, si un gusto es ir a comer fuera, entonces, ¿qué puede ser una necesidad, verdad? Perdón, ¿qué puede ser un deseo? Un deseo puede ser viajar, que va mucho más allá de lo que son nuestras necesidades y nuestros gustos. Un deseo puede ser, ay, yo este año me gustaría ir a Europa. O mi carro ya está viejito y me gustaría tener uno más reciente. Tal vez no uno de agencia, no uno nuevo, pero sí uno más reciente. O a mí me gustaría hacer recambios en mi casa, por ejemplo. Los muebles que tengo ya hace años ya están muy viejitos y me gustaría tener otros. Entonces, esos son deseos que nos podemos permitir siempre y cuando nosotros hayamos cumplido con cubrir las necesidades y ahorrar para tener esos gustitos, esos deseos que van mucho más allá y requieren una economía que no se puede hacer, pero a lo mejor uno dice, esto es imposible, pero a lo mejor salió un buen negocito, quedó una buena ganancia, y si yo tengo el plan, entonces voy a ir ahorrando para esos deseos en la vida que uno se quiere dar, ¿verdad? ¿Y por qué no? Muchas gracias. Qué buena explicación, ¿verdad? Para que podamos entender las mujeres y pues también toda la audiencia que está acá. Así que quisiera preguntarle alguna breve conclusión para poder concluir, ahí sí que otra vez, ¿verdad? Este programa. Bueno, entonces, ¿cómo logramos que nuestras finanzas sean efectivas? Bueno, hay que aprender a visualizar los problemas económicos que tenemos. Si nunca los hablamos, si no los encaramos, si no somos conscientes, pues nunca nos vamos a dar cuenta de ello. Ojos que no ven, corazón que no siente, entonces seguimos a ciegas manejando nuestra economía.
Los principales problemas que no nos permiten llegar al final del mes es no elaborar un presupuesto. Otro de los problemas es no tener un plan para controlar los gastos. Otro de los problemas es distribuir el dinero a ciegas. Y otro de los dilemas es que antes de fin de mes o de quincena ya no se cuenta con el dinero para cubrir las necesidades. Y cuando pensamos, por ejemplo, en los primeros dos, no elaborar un presupuesto o no tener un plan para controlar los gastos, es uno de los principales problemas que la gente tiene. Y en este sentido, no sucede porque va a depender de cómo usted maneja su economía o cómo es su mentalidad económica. Hay una mentalidad abstracta y hay una mentalidad concreta. Los abstractos son lo que no veo, lo que no siento, lo que no toco. Y lo concreto es todo lo contrario. Lo que veo, lo que siento, lo que toco, lo que mis ojos pueden visualizar. Entonces, la gente que maneja su economía de manera abstracta no le gusta hacer un presupuesto y no le gusta tener un control de gastos. Simplemente distribuyen el dinero a ciegas. Y cuando no tenemos un control, no importa si no ahorro en energía eléctrica, no importa si no ahorro el agua, no importa si no ahorro los gastos telefónicos, no importa si no ahorro en alimentación. Entonces sí se puede. Solo es asunto de tener voluntad en nuestra vida, querer tener inteligencia financiera, pero sobre todas las cosas, querer honrar a Dios siendo sabios en cómo administramos lo que Él ha depositado en nuestras manos, porque Él tuvo confianza en mí, ha depositado cierta cantidad de cosas materiales para que yo las administre. Y un día daré cuentas y un día rendiré cuentas. Cuando me veo como administradora, empiezo a tener más cuidado en cómo manejo la economía y eso me permitirá entonces cada mes a llegar al fin de mes. Qué bonito, gracias. Entonces hay que recordar que solamente somos administradores, no somos dueños de nada ni de nadie, que el Señor está con nosotros y yo quisiera también pues leer, ¿verdad? Para concluir toda esta serie que nosotros hemos hablado acerca de finanzas, lo que es Proverbios 31, pero del versículo 11 en la versión contemporánea y dice así, su esposo confía en ella de todo corazón y por ella no carece de ganancias. Siempre lo trata bien, nunca mal todos los días de su vida. Sale en busca de lana y de lino y afanosa los trabaja con sus manos. Se asemeja a una nave de mercaderes que de muy lejos trae sus provisiones. Aún durante la noche se levanta para dar de comer a su familia y asignar a las criadas sus deberes. Pondera el valor de un terreno y lo compra y con lo que gana planta un viñedo. No se gasta todo, lo que ganó. Miren, qué tremendo esto. Saca fuerzas de flaqueza y con ahínco se dispone a trabajar. Está atenta a la buena marcha de su negocio y por la noche mantiene su lámpara encendida. Sabe cómo manejar el uso y no le es ajeno manejar la rueca. Sabe ayudar a los pobres y tender la mano a los menesterosos. Cuando nieva, no teme por su familia, pues todos ellos visten ropas dobles. Ella misma se hace tapices y se viste de lino fino y de púrpura. Su esposo es bien conocido en la ciudad y es parte del consejo local de los ancianos. Las telas que hace las vende y provee a los comerciantes con cinturones. Se reviste de fuerza y de honra y no le preocupa lo que pueda venir. Habla siempre con sabiduría y su lengua se rige por la ley del amor. Siempre atenta a la marcha de su hogar. Nunca come un pan que no se haya ganado. Sus hijos se levantan y la llaman dichosa. También su esposo la congratula. Muchas mujeres han hecho el bien, pero tú sobrepasas a todas. La belleza es engañosa y hueca la hermosura, pero la mujer que teme al Señor será alabada. Y el 31 dice, reconózcase lo que ha hecho con sus manos, sea alabada ante todos por sus logros. Así que yo creo que tenemos acá el gran ejemplo de esta mujer virtuosa a la cual nosotros podemos aprender bastante. Muchas gracias también a la licenciada por haber estado con nosotros durante esta serie que esperamos que haya sido de bendición para los oyentes. Gracias.
Que Dios les bendiga y si Dios lo permite, nos vemos a la próxima. Y recuérdense, mujer, aún hay esperanza. Bendiciones. Gracias por darle like al video y suscribirte a este canal. Mujer, aún hay esperanza.